Viajeros, en este viaje yo me hospedé en hostales, en bed and breakfast, en hoteles, pero pues estando aquí es momento de hospedarnos en un castillo. Bienvenidos a Alan por el Mundo VIP Irlanda. En el castillo pueden verse 4 etapas importantes de construcción. Esta de aquí es la primera de todas, que data del siglo XIII, 1220. Fue construido por los normandos, exactamente por la familia de Burgos. Durante prácticamente 800 años solamente este lugar perteneció a 2 familias, a la de Burgos y luego siglos después a la familia más rica de Irlanda. ¿Adivinan? La familia Guinness. En 1939 abrió como hotel, luego después se filmó aquí la película de Quiet Man, lo que lo hizo muy popular con los turistas estadounidenses. En su historia como hotel tuvo sus momentos buenos y sus momentos muy malos. Hace 6 años lo compró una familia sudafricana por solamente 25 millones de euros. Le invirtieron más o menos otros 50 en regresarlo a la época de esplendor de la familia Guinness y el año pasado fue la reapertura oficial del hotel. Está espectacular. Viajeros, les presento mi cuarto, es el número 500. Este es el cuarto en el que se hospedó John Wayne mientras filmaba la película de Quiet Man. Está bien bonito. Este es el baño. Tan, 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 tan. Aquí estoy yo. Tan, 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 tan. ¡Ay! Ahora sí me voy a sentir John Wayne. Está padrísima la habitación. Es la habitación más alta del hotel y tiene una vista espectacular de la torre y del lago. ¡Qué cosa tan bonita! Además, si quiero ver la película de Quiet Man que le hicieron aquí, la puedo ver en la televisión a la hora que yo quiera, gratis. Prueba el colchón. ¡Ah! Por 20 euros hay un paseíto en bote de 1 hora aquí por el lago. Se ve el castillo espectacular. El día está increíble para estándares irlandeses y vamos a pasear un poco. Hola. Hola. Viajeros, llegó la hora del té.
No saben la montaña de postres que me acaban de servir con unos sandwichitos y todavía faltan los scones. Tengo una espectacular variedad de postres que parecen caídos del cielo. Uno se ve más rico que el otro y todos, para mí, todos. Viajeros, esto es pornografía gastronómica. Viajeros, no puedo explicarles, esa hora del té estuvo delicioso. Todos los postres estaban buenísimos. Siento que me va a dar un coma diabético. Hasta ya me agarró casi la temblorina. Para visitar el Ashford Castle no necesariamente tienen que estar hospedados aquí. Lo pueden visitar, está abierto al público. Sobre todo los jardines y los alrededores. No se puede entrar al hotel a menos que estés hospedado, pero les cobran como 5 euros y pueden visitar los jardines. Les voy a dar un tour por los jardines que están muy bonitos, muy grandes, muy gigantescos, muy grandes. ¿Entendieron? So this is Aztec. In here they can live into their early 30s. ¡Wow! Les presento a Azteca. Este señorito podría volar libre el día que quiera, pero como pertenece aquí a la escuela de halcones, pues no se va porque está muy bien educado y tiene años aquí, ¿verdad? ¡Saluda! ¿Qué tal? Y estoy aprendiendo a volarlos. Good boy, good boy. So you said that people has been doing this for 4,000 years? Yeah, 4,000 years. You know, it was a way to feed your kids. So I think he's seen something, went for it, and then it got away. And sometimes this is how we'd catch a mouse. So they can see things that we cannot. Oh, yeah. That mouse to him is like radioactive. Boom. Wow. And like you said, they all fly quite differently as well. Este señor tiene una vista 8 veces mejor que la de un ser humano. Podría leer un periódico a través de un campo de fútbol. Es impresionante este animal. ¡Vámonos! ¡Let's go! Viajeros, hemos terminado esta clase. ¿No saben qué increíble, qué ave tan hermosa, cómo uno puede aprender de estos animales? ¿Qué les puedo decir? Me encantó, aprendí muchísimo de él. La manera en la que vuela, son súper inteligentes. ¡Qué belleza! Me encantó. Thank you, Dennis. No problem. Great fun. Es hora de cenar. Este príncipe ha sido a llamar a cenar en su castillo, pero ustedes están invitados porque ustedes son parte de la nobleza de Alan por el Mundo, así que acompáñenme. Vámonos. Mis queridos viajeros, esta cena VIP que estamos compartiendo ustedes y yo, muy nice. Ya no me acuerdo ni lo que he cenado. Bueno, empecé con un risotto de coliflor que estaba bueno. No así que tú digas qué bruto, pero estaba bueno. Y ahora estoy comiendo un tortellini de cangrejo, un cangrejo local. La verdad, todo muy bonito, muy bien presentado, muy espectacular. El restaurante está muy bonito. Y el chef me ha mandado ahí unos platillos extra para que pruebe, bastante ricos. He de confesar que de todo lo que he comido en el hotel, lo que más me ha gustado fue la hora del té. Ha sido mi momento favorito. Todos los pastelitos y los sandwichitos estaban espectaculares. Esta cena está rica. Para mi gusto no llega hacia el grado máximo del placer orgásmico gastronómico, pero está buena. Si cuando yo era niño alguien se hubiera acercado a mí y me dice, vengo del futuro y en el futuro te vas a hospedar en un castillo en Irlanda, me hubiera reído muchísimo. Les he dicho en varias ocasiones que para mí Alan por el Mundo
no es solamente un canal de viajes, sino es un canal en el que yo le muestro a la gente cómo mi vida se ha transformado a través de los viajes. No es solamente el decir, mira cómo viaja este güey y le pagan por viajar, sino Alan por el Mundo es un grito fuerte para decir, puedes hacer lo que amas y puedes vivir de lo que amas. Yo amo viajar y puedo vivir de viajar. Y a lo mejor tú amas las flores y estoy seguro que puedes vivir de las flores. Porque cuando amamos algo lo hacemos con muchísima pasión, y cuando hacemos algo con pasión no puede haber más que recompensas. Y eso yo creo que es para mí la lección más importante que me ha dejado hacer Alan por el Mundo. Pero bueno, basta de filosofía por hoy. Vamos a dormirnos, que mañana nos espera otro castillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, viajeros! Ahí esta puerta se atora. Hotel de lujo. Hay una luz azul en el baño que no sé cómo se apaga y no me deja dormir. Ya apagué todo. Good evening, reception. Wilson speaking. How may I assist you? Hello, one question. The blue light in the bathroom, is possible to turn it off? Yes, sir, indeed. Just you can take the key out from the key master key. Okay, well, thank you very much. You're welcome. Take care, now, Mr. Bye. Thank you. Bye bye. Yeah, se apagó. Yes. Buenas noches, viajeros. Adiós, castillo de Ashford, pero nos espera otro castillo, ¿eh? ¡Vámonos! Viajeros, bienvenidos al Birr Castle, Castillo Birr, así supuestamente se pronuncia. Este castillo, aquí vive una familia, solamente que de marzo a octubre lo abren al público tanto la casa como los jardines, y vamos a visitar primero los jardines. Esto detrás de mí, viajeros, fue en su época el telescopio más grande del mundo. Los jardines están enormes y preciosos, hay árboles prácticamente en todas partes del mundo, de todos los continentes. Vale la pena caminar, relajarse y ver los distintos espacios. El castillo se puede visitar si reservan un tour con antelación. No se pueden tomar fotos adentro porque la familia todavía vive ahí y por cuestiones de seguridad no se pueden tomar fotos. Pero yo lo tomé y la verdad está bien padre, se siente muy auténtico, está precioso, sobre todo el Music Room está espectacular y creo que vale la pena porque te explican perfectamente todo y es como meterte a la casa de alguien, literalmente. Hi, you're very welcome. I'm Martina. Thank you, Alan. Wow. There is a house tour at 4 o'clock also, if that's of interest. A house tour? It takes about an hour and it starts out here. Oh, perfect. Yeah, this is our saloon. This is the central part of the house. All the rooms are here for you to relax. So I'll bring you up and show you to the room. Cuando Irlanda era parte del gobierno británico, había más o menos unas 600 grand houses o palacetes, casas espectaculares de gente que tenía muchísimo dinero. Luego, cuando Irlanda se independizó, ellos querían desaparecer todo este legado británico que no les gustaba. Así que hoy por hoy solamente quedan unas 100 casas de estas. Algunas han sido convertidas en hoteles como esta, que es Ballyfin de Mesne, que es un espectacular hotel de tan solo 20 habitaciones. Viajeros, no lo puedo creer, ahora sí me siento muy VIP. Viajeros, vean mi cuarto, está impresionante. Vean nomás esto, la cama, los detalles y mi mochila.
explorador. Y luego el baño. Vean nada más el baño. Y vean el baño. ¿Qué tal? Tan, tan, tan. La tina. No. No lo puedo creer. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Prueba el colchón. Construida en 1820 por una familia de la aristocracia cuyos retratos aún cuelgan en las paredes de la mansión, la propiedad fue vendida después de la independencia a los hermanos patricios, quienes la convirtieron en una escuela. En el 2002 fue adquirida por una pareja de estadounidenses quienes después de casi una década de minuciosa restauración la abrieron como hotel en el año 2011. Esto es como hospedarse en un museo en donde sí te puedes sentar en los muebles, tocar las paredes, tomar todas las fotos que quieras, dormir aquí y comer aquí. O sea, me gusta. El hotel está cubierto por invaluables piezas de arte, así como un mosaico de más de 2000 años de antigüedad y el cráneo de un venado irlandés que se extinguió hace 10.000 años. Miren, viajeros, hasta hay una torre y toda la cosa. Wow, vamos a entrar a la torre a ver si encontramos a Rapunzel. Rapunzel. Hay una torre de observación allá arriba, a ver si está abierto. Allí. Llegamos. ¡Wow! Pues creo que ahora Rapunzel soy yo porque estoy en la cima de la torre. Está increíble este lugar, viajeros. De verdad no me canso de decírselos. Estoy impresionado de lo bien que está todo. Está hermoso. Todos los jardines, el hotel, el lago. Todo está espectacular. Todos los días a las 4 de la tarde hay un tour por el hotel que les explica la historia de la propiedad, muchos de sus secretos, y la verdad es muy interesante hacerlo. ¿Qué tal, viajeros? Ya estoy. Última cena de mi capítulo VIP Irlanda. Venga. Viajeros, cené demasiado, eso estuvo demasiado bueno, todos los platillos estuvieron espectaculares, de verdad. Ustedes saben, conocen mi cara cuando ceno de una forma... La verdad estuvo muy bueno. Este hotel me ha fascinado. Y quiero terminar este capítulo de Alan por el Mundo VIP. Es el primer capítulo de Alan por el Mundo VIP en el que muestro 2 hoteles. También es el primer capítulo de Alan por el Mundo VIP en el que uno de esos hoteles no tiene 5 likes. Y les voy a explicar por qué. Y no quiero que sientan que es porque Alan ya está de sangrón y nada. Hay mucha gente que me ha escrito que dice que no le gustan los capítulos VIP. Pero también hay otras personas que me escriben y que les gusta viajar de esta forma. Son muy fanáticos de los capítulos VIP y ellos viajan así, siempre. Y lo que yo intento hacer con Alan por el Mundo, independientemente del presupuesto donde viaje, es experimentar de primera mano las cosas y decirles a ustedes desde mi punto de vista muy personal, por lo tanto muy subjetivo, si creo que valen la pena o no. En este caso yo había leído mucho del castillo de Ashford porque es la verdad un lugar muy muy tradicional aquí en Irlanda, pero me decepcionó un poquito. El lugar es espectacular, la gente que trabaja ahí es increíble, muy muy amables, pero faltan los detalles, falta ese hacerte especial. Y eso lo tiene este sitio. ¿Qué
Qué bonito lugar y qué padre que se esfuerzan por hacer sentir a todos los huéspedes especiales. La verdad, si tuviera que escoger uno de los dos hoteles, escogería este, sin dudarlo, así, sin dudarlo absolutamente. Me encantó. Mañana me va a costar mucho trabajo volver a la realidad. ¡No! ¿Por qué es la más famosa? Pues porque está prácticamente intacta desde hace 5,000 años que se construyó. Qué mal día nos tocó, viajeros. Y así como si nada, ya estamos en otro país, viajeros. Bienvenidos a Belfast. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.